Aquí la fe no tiene miedo de las preguntas más difíciles. Tenemos 2000 años de respuestas y una iglesia que no cae ni se rinde. La escritura, la tradición, el magisterio, los concilios, los santos, los mártires. Todo apunta a una sola verdad que hoy traemos hasta ti. No venimos con soberbia, venimos con la palabra. No venimos a pelear, venimos a iluminar. Amanecer con el evangelio, donde la fe tiene fundamento. Amanecer con el evangelio, Apologética, verdad y fuego. la iglesia viva, Cristo presente, la palabra que no muere nunca. Amanecer con el evangelio, bienvenido, ya llegaste a casa. Debates en vivo, reflexiones, vida de santos y del evangelio. Música sagrada, apologética, todo lo que el alma necesita. Los padres de la iglesia nos respaldan, los concilios nos dan claridad. Eruditos de todas las tradiciones reconocen nuestra antigüedad. No venimos con soberbia, venimos con la palabra. No venimos a pelear, venimos a iluminar. Amanecer con el evangelio, Donde la fe tiene fundamento. amanecer con el evangelio. Apologética, verdad y fuego. La iglesia viva, Cristo presente, la palabra que no muere nunca. Amanecer con el evangelio, bienvenido, ya llegaste a casa. Amanecer. Ahí estamos, saludos. Hola Saludos hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de conocerte. cordiales desde la Ciudad de México. Ok, me encanta. Yo soy centroamericano, salvadoreño, perdón, salvadoreño. Ah, ok, perfecto, muy bien, excelente. Ok, mi hermano, tú eras que me estaba preguntando que por qué le damos mucho realce al tema de María, Madre de Dios. Sí, es que mira, desafortunadamente ahorita con las redes sociales eh, tenemos como que más interacción con los católicos porque, bueno, yo me acuerdo que hace 30 años pues obviamente no existía todo esto, ¿no? Y las pláticas que se llegaban a hacer al momento de ir a predicar era pues así como más personal y Ujú. no ahondábamos tanto en esos temas con el católico porque nuestro objetivo nunca fue como que ponernos en controversia para declarar el mensaje, no, el mensaje era para invitar a las personas a que leyeran su Biblia y a que de cierta manera tuvieran una poquita de educación bíblica que el católico promedio no tiene. Exacto. Ya con esto de las redes sociales, entonces resulta que muchos de los lives, así como, como tú, que, o sea, es admirable y de verdad, mi más sincera admiración de parte mía hacia ti, porque obviamente no es fácil dar la cara y exponer estos temas porque no sabes con qué tipo de persona te vas a enfrentar o cómo van a reaccionar al momento de que tú estás haciendo tu predicación y lo haces de una manera
muy noble porque tú crees que es una labor que se debe de hacer y eso es muy admirable porque a mí sinceramente me gustaría que todo el católico tuviera ese ímpetu de enseñar pues lo que es su fe en realidad. Bueno, ese es un punto. El otro es el siguiente, mira, y te lo digo con todo respeto. Entonces resulta que en todo este tiempo que he estado con las redes sociales, el católico defiende más su postura de la antigüedad que de la fidelidad. Ese es uno. Defiendes más lo que es, en este caso, lo de la Virgen de Guadalupe, es un tema ya muy recurrente, eh, en pocas palabras, muy gastado, porque casi son siempre los mismos temas. Pero créeme que no he escuchado de parte del católico una predicación de lo que es las promesas del Evangelio que en su momento Jesucristo trajo aquí a que nosotros pudiéramos enseñar. Que tú tuvieras la capacidad, la capacitación de poder dar ese mensaje a partir de lo que la Escritura nos está enseñando. Entonces, mi invitación es esa, o sea, los temas que estás exponiendo están bien porque de cierta manera tenemos un punto de vista contrario y de repente el tema que tú tienes lo podemos ampliar y se puede llegar a una conclusión muy sana y saludable, porque al final del día tú vas a seguir siendo católico, yo voy a seguir siendo testigo de Jehová, o sea, no pasa nada, ¿no? Ok, mi hermano, Pero sí entonces, me gustaría ese punto, me ok, mi gustaría hermano. tratar ese punto del Evangelio. Ok, muy hermano, muchas gracias por tus palabras y en realidad, pues acuérdate que ahorita este perfil es apologético, ¿verdad? Apologética es mostrar los errores, pero a la misma vez dar razón de nuestra fe, ¿verdad? Acabas de decirte que tú eres testigo de Jehová. Sí, sí, así es. Ok, bueno, ok, bienvenido, ¿verdad? Y soy católico, bajo la iglesia de las cuatro características que es una santa católica y apostólica, en obediencia a lo que es al obispo de Roma, que el actual es el Papa León XIV, tal como lo ha venido siendo pues la iglesia desde los inicios hasta la fecha, una asociación ininterrumpida en el cual la iglesia siempre ha enseñado lo que es la fe recta, que se le llama depósito de la fe, bajo el trípode de la tradición, de la Biblia y el magisterio. Entonces, yo sé que en este tema, mi hermano, tú lo tienes bien seguro, yo lo tengo bien seguro, yo no te voy a hacer creer como yo creo, ni tampoco tú me vas a hacer creer según los argumentos que tú me presentes, pero tal vez podemos llegar a un punto medio, que es en el cual este es el efecto de estos live, de estas charlas, en que uno como católico se presenta no como un maestro, ni como la panacea, porque todos los días aprendemos y todos los días conocemos, hasta del que no es como piensa como nosotros, también puede aportar algo que a mí me puede servir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ya poniendo las bases de este diálogo, te quería hacer la pregunta, ¿verdad? Yo sé que eh, la, tú conoces te lo voy a plantear así, y no quiero que te ofendas. La herejía arriana es una herejía que fue combatida en el Concilio de Nicea en el siglo III, en donde se estaba atacando lo que es la divinidad de Cristo. Y muchos testigos de Jehová han aceptado, yo no sé si tú lo aceptas, de que parte de su teología es arriana. ¿O me equivoco? Sí, 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 sigue siendo un punto que vas aprendiendo, porque obviamente no naces sabiendo todo, entonces vas aprendiendo y estos temas te digo, son recurrentes y lo que dices de Ariano acerca de que Jesús no es Dios y todo, de cierta manera es como cultura general que debe de conocer un cristiano, o sea, todos lo sabemos y sí, o sea, sí prácticamente te doy la razón sobre ese punto, o sea, está bien. Ok, excelente. Entonces, por eso es que nosotros como católicos, ahí viene en parte lo que tú entraste como presentándote con respecto a entrar a este live. Tú dices, ¿por qué el católico defiende cosas antiguas cuando en vez de predicar, uno debe de predicar la verdad, testimonios de la Biblia, predicación de la Biblia? Pero también esto es importante, porque los fundamentos del cristianismo se vienen desde el primer siglo. Para tener ahora la fe recta, que es la ortodoxia,
en el cual todo cristiano debe de regirse para no perderse del camino recto que Jesús nos enseñó. Porque por eso somos cristianos, porque seguimos la fe de Jesucristo, el Hijo del Padre, y a la misma vez en Él existen dos naturalezas, tanto la humana y la divina, por ende es persona, y la madre de esa persona fue la Virgen María. Ahora, te pregunto a ti, y yo sé que tú no crees en la Santísima Trinidad, porque yo conozco un poquito de lo que de tu enseñanza. Yo sé que tú no lo crees, pero para ti Jesús es una persona, hermano Moisés. Para ti es una persona Jesucristo. Persona humana tal como tú y como yo. Esa sería tu pregunta Exactamente. puntual. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque cuando yo debato con un evangélico, porque este es un tema tanto de evangélicos y católicos, en el cual no nos ponemos de acuerdo. Cuando el evangélico dice, es que la Virgen María solo fue madre de la parte humana de Jesucristo. Pues sí, pero la Biblia nos está diciendo que también Jesucristo es Dios. Entonces, la enseñanza de la Iglesia, por tradición apostólica, nos enseña de que Jesús es Dios y Jesús es hombre. Y las dos personas unidas, inseparables, sin división, hacen una persona, que es Jesucristo. La persona de Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios, y esa persona, su madre, según la Biblia, es la Virgen María. Te pregunto a ti, ¿tú crees que Jesucristo es persona o no lo es? Jesús es persona. Si esa pregunta me la hicieras en el primer siglo, te diría Jesús es una persona, obviamente, ¿no? Me haces la pregunta actualmente para el día de hoy y te puedo decir que no es una persona, es un espíritu, como los ángeles, como Dios mismo, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta más puntual. Ok. Entonces, acuérdate lo que dice la Biblia. Vámonos primero con respecto, ¿qué significa la Theotokos? Es un título griego de Theotokos, portadora de Dios. La objeción nestoriana del siglo V decía que María solo era Cristotokos, o sea, la madre de Cristo, la madre solamente del ser humano de Cristo, madre de la naturaleza. La respuesta que da la Iglesia Católica en aquel entonces, por medio del Concilio de Éfeso en 431, dice que María no creó la divinidad de Jesucristo, porque María no crea la divinidad. Es un error común entre los evangélicos, pues cuando nosotros los católicos decimos María, Madre de Dios, ellos creen de que la Virgen María creó la divinidad, y cuando en realidad la Iglesia nunca ha enseñado eso. María engendró a una persona, no a una naturaleza. Jesús es una sola persona divina con dos naturalezas, la humana y la divina, unidas hipostáticamente. Es un término filosófico que se utilizó para defender a Jesucristo de los ataques de aquellos quienes decían que Jesucristo no era Dios. En Lucas 1:43 dice, Isabel, llena del Espíritu Santo, la llama Madre de mi Señor, Kyrios, Adonai, el título de Yahvé en el Antiguo Testamento. Esto es lo que significa la palabra Señor en el Nuevo Testamento. En Gálatas 4:4 dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Si Jesús es Dios y María es su madre, entonces María, por simple razonamiento, María es madre de Dios. Pero como estoy hablando con un testigo de Jehová, que según, y si me equivoco tú corrígeme, según la teología de nuestros amigos testigos de Jehová, Jesucristo es una creación de parte de Dios Padre. Por eso es que en sus Biblias, cuando se habla de Dios, para referirse a Dios de Jesús, digámoslo así, lo ponen en letra pequeña, en letra minúscula, para referirse de que Dios solamente fue una creación, o un Dios más pequeño que Dios. No sé si me equivoco, mi hermano. Sí, correcto, así es. Ok, entonces en ese sentido, las traducciones, tanto la Vulgata Latina, que es la madre de todas las versiones, porque fue la primera que se compiló y se tradujo del griego al latín, la Biblia no utiliza la D minúscula, sino que ocupa Dios para referirse a Dios, tanto como a Dios Padre y Dios Hijo, porque cuando Santo Tomás, el apóstol, mete el dedo
cuando Jesús se les aparece en San Juan 20:20, si no me equivoco, dice que no se asusten, soy yo, y a ti, que eres incrédulo, mete tu dedo en la llaga de mi mano para que veas de que soy Jesús. Entonces entonces Tomás, al ver ese milagro, a ver esa mano traspasada, le dice, Dios mío y Señor mío. Entonces, en ese título que Santo Tomás le da, la Vulgata latina siempre lo pone con D mayúscula, no la pone con D minúscula. No sé cómo lo tienes tú, mi hermano, en tu versión de los testigos de Jehová, en San Juan 20:20. Sí, sí, es lo que estoy buscando. Mis hermanos, a los que se vayan uniendo, por Después de favor, ahí decir denle un eso, toque en la pantalla y compartan el like, por favor. Dime. les mostró las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús les volvió a decir, tengan paz, tal como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. ¿Cuál es el punto, el que comentas? Ok, cuando Tomás, el apóstol, mete el dedo en la Sí, mano. sí. Ujú. Cuando dice, a menos que vea en sus Ajá, manos las marcas de los clavos y meta mi dedo en la hierba mi herida de los clavos y meta mi mano en su costado, jamás voy a creer. exactamente. Creo que Ok. está en el versículo Sí, 28. sí. Sí, porque me dijiste el 2020, entonces no Ujú, ok, estaba. 28, perdón, 28. Ajá, ok, muy bien. Entonces Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios, aquí están las dos con mayúsculas. Ok, entonces estamos hablando de un Dios, el mismo nivel que el que Dios Padre, ¿verdad? No estamos hablando de un Dios pequeño con D minúscula. No sé si tú ya viste esa diferencia con respecto a lo que te han enseñado, de que Jesús, perdón, fue un Dios menor, digámoslo así, aunque yo no sé si en tu teología que te enseñan lo dicen de esa manera, pero el testigo de Jehová le han enseñado de que Jesucristo solamente es una creación, es un Dios menor que Dios. Entonces, cuando tú ves esa D mayúscula, ahí en el versículo 28, se te viene la idea de que también Jesús está al mismo nivel que su Padre. Ok. Te puedo comentar este detalle interesante. Mira, Ok, entonces de repente utilizan este texto para decir Jesús es Dios porque Tomás lo dijo y Jesús no lo corrigió y ya por lo tanto Jesús está aceptando que es Dios también. Se me hace muy deshonesto a mí personalmente. ¿Por qué? Porque unos versículos atrás, que estamos hablando del versículo... aquí del versículo 17, o sea, estamos hablando del versículo 28 y luego el 17, entonces Jesús hace otra afirmación completamente diferente, dice, y Jesús le dijo, deja de agarrarte de mí porque todavía no he subido al Padre, vete entonces a donde están mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Hay una aparente contradicción entre lo que afirma Tomás y lo que afirma Jesucristo. Unos versículos atrás. Ese sería el primer punto. Te puedo decir otro más interesante. Ustedes afirman que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Pero lo que no me queda a mí claro es en qué momento debo de hacer esta división para no confundirme y decir, cuando Jesús estaba en la tierra era 100% hombre, no era Dios, y este texto de Tomás que me estás marcando queda completamente anulado, porque era 100% hombre. Otro texto que me gusta también compartirles, cuando Jesús está con la madre de los hijos de Zebedeo y le dice, Señor, di estas palabras tuyas para que estos dos hijos míos, uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús dice, no me toca a mí decidir eso, le toca al Padre.
Si Jesús es 100% hombre, esa respuesta está correcta porque está como hombre. Pero de repente ustedes defienden la postura de que es Dios cuando dice, como me dijo aquí Efraín, permíteme. Dice Rigo, Jesús dijo, antes de Abraham yo soy, y es como madre, como que María, madre de Dios. O sea, están afirmando que el yo soy, Jesús está afirmando que es Dios. Aquí me gustaría que pusieras tu postura muy centrada y muy clara, porque a mí me da la impresión de que cuando afirmas que Jesús es Dios, tiene las mismas facultades que el Padre en cuanto, fíjate bien lo que te voy a decir, en cuanto a conocimiento, en cuanto a sabiduría, en cuanto a santidad, en cuanto a todo lo que le corresponde al Padre como tal. Pero como estaba como hombre, entonces cuando le dicen buen maestro, Jesús dice, no me digas buen maestro. Bueno, nada más es Dios. Está tomando su papel como hombre. Pero cuando Tomás dice que es mi Dios, lo están tomando como Dios. Hay una aparente confusión. Entonces, aquí lo que no me cuadra a mí, en lo que yo he aprendido de la Biblia, es ese detalle, salvo tu mejor opinión. Ok. Bienvenido, excursionista, ya te voy a dar la palabra, ya para que te presentes de que si eres evangélico o eres católico. Mi hermano, antes que nada, pues creo yo que intentaste cambiar el sentido de la primera palabra, la primera pregunta que te hice, si en realidad tuviste la diferencia cuando Tomás le dice Dios a Jesucristo. Y tú me dices, ¿Jesucristo lo corrigió? No, no lo corrigió, al contrario, yo creo que no se mira diciéndole, Tomás, que equivocado estás, o Tomás, levántate, yo no tengo por qué ser adorado como mi Padre. Fíjate que uno de los textos en el cual quisiera que tú te des cuenta, porque la Biblia, NBI creo que es la versión de ustedes. Hola, ¿me escuchas? No, perdón, TNM, no sé qué significa eso, mi hermano, ¿me puedes decir? Traducción del Nuevo Mundo. Ok, gracias, muy amable, gracias. El texto más manipulado, y te lo digo con toda sinceridad, es el de Juan 1:1. Dice, la versión de ustedes, en el principio de la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios con D minúscula. Ahí como haciendo la diferencia en que Jesucristo estaba con el Padre, pero era un Dios pequeño. Y tú ya te diste cuenta que en tu misma versión de los Testigos de Jehová, en San Juan 20:28, a Jesús lo ponen con letra mayúscula. Yo quiero que tú veas la diferencia. Entiendo muy bien de que tú siempre vas a llevar, siempre vas a decir, hermano, pero nosotros creemos esto y esto por esto y esto, pero bíblicamente te lo estoy mostrando con tu misma versión de que la traducción de ustedes en San Juan 1:1 dice, y la palabra era un Dios con D minúscula, y en San Juan 20:28 Tomás le dice, Señor mío y Dios mío con D grande. Yo quiero que veas esa diferencia. Y yo con todo gusto, con todo el amor de mi alma, con todo el amor de hermandad que podamos tener, sería bueno que le preguntaras tú a alguien que esté un poquito del consejo de ancianos que ustedes manejan, que le preguntes por qué en la traducción bíblica todavía no cambian eso. Acuérdate que los Testigos de Jehová tienen su propia imprenta y andan cambiando las versiones bíblicas cuando quiera se le plazca. Mientras las otras denominaciones evangélicas, aunque la versión Reina Valera también tiene bastantes errores, pero la Iglesia Católica autoriza a la misma vez a los evangélicos a sacar versiones apegadas de los primeros siglos. Porque no podemos ir manipulando las versiones bíblicas a nuestro antojo solo para que peguen las doctrinas. Ese es mi consejo, mi hermano, para que tú veas y para que tú entiendas que en tu misma versión bíblica hay contradicciones en las cuales tal vez tú las pasas por alto, pero sería bueno que se las preguntaras a alguien que en realidad sepa que el por qué todavía en San Juan 20:28 ponen a Jesús al mismo nivel
que al Padre. Ok, yo creo que en la respuesta del punto que dijiste primero, a lo mejor no me supe expresar bien. Yo a lo que me refería era lo siguiente, fíjate bien, tú dices, bueno, en Tomás, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 28, dice, Dios mío, dando o tomando como referencia de que Tomás tiene la autoridad para haberlo reconocido como tal. Ahora, este punto de Dios menor o de Dios mayor, poniéndolo al mismo nivel, era lo que te trataba de dar a entender, de que ponte de acuerdo. Jesús cuando estaba en la tierra, 100% hombre, y obviamente te lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque obviamente caminó entre nosotros, convivió con nosotros, murió como humano, como persona, ¿sí? Entonces está completamente acertado. Ese es el punto en común de nosotros dos. Ok. Lo que ya no cuadra es que ustedes quieran afirmar que también en su posición como hombre, como persona, tenga los mismos privilegios del Dios verdadero. Es ahí donde ya no cuadra. Y era lo que te explicaban en el capítulo 17, 20-17. Jesús afirmó entonces, yo tengo mi Dios, porque el Dios mío es el Dios de ustedes. El Padre mío es el Padre de ustedes. ¿Sí? Entonces, ahí estaba hablando como hombre. Y tú estás diciendo, es que Tomás estaba hablándole a la divinidad de Jesús. Ahí entonces no choca la doctrina ahí choca la doctrina de ustedes, porque si es 100% hombre, está sometido al Padre. La enseñanza que Jesús enseñó no es de él, es del Padre. Todas sus decisiones, dice la Escritura, que él cuando juzga con juicio justo, porque no es el juicio de él, sino lo que le enseñó el Padre, porque está en la posición de hombre. Entonces, cuando dices la palabra Dios con mayúscula, se refiere al Dios verdadero o al Dios, o a Jesús como Dios. Pero entonces eso lo vamos a tomar una vez que ascendió al cielo, no cuando estaba aquí en la tierra. Entonces, los argumentos que me estás diciendo de que Jesús es Dios hombre, ya es completamente diferente, porque la Escritura nos dice otra cosa contraria. Y con este texto termino para que continúes tú con mucho gusto. Mira, Juan 1:18, sobre la misma referencia que estabas haciendo de Juan 1:1. Fíjate bien, ¿eh? Y me gustaría que tú lo explicaras, porque aquí hay un choque de percepción entre hombre y divinidad. Fíjate bien. Juan 1:18. Para empezar, a Dios ningún hombre o ningún humano lo ha visto jamás. Para empezar. Y explica a Jesús. El Dios unigénito, Juan explica, no lo explica Jesús, lo explica Juan. El Dios unigénito que está junto al Padre es el que ha explicado cómo es Él. La pregunta puntual sería, ¿por qué se le llama Dios unigénito si sería más bien Dios o único o verdadero, pero no se le puede llamar Dios unigénito? Y el apóstol Juan en este escrito nos lo está explicando de esa manera. No concuerda, o sea, ¿es el único Dios verdadero? ¿El Todopoderoso? ¿El Dios Altísimo? Sí, pero Dios unigénito no choca. No puede haber un Dios unigénito, no existe como tal.
Sí, sí me explico. O sea, no tuvo principio, no tiene fin, siempre ha sido el mismo. Hebreo nos lo explica de esa manera. Ha sido el mismo hoy, ayer y siempre. Pero no puede ser el Dios unigénito. Eh, ¿Cómo podrías explicar ese punto? Bueno, antes que nada, pues sencillo, mi hermano, pues porque acuérdate que el texto que tú tienes de la traducción del Nuevo Testamento no ha sido probada por nadie, simplemente ha sido probada por ustedes. En la gramática griega, ojo, no me vayas a tener como maestro griego, porque en realidad solamente estoy ocupando algunos textos que me da la versión de Jerusalén para poder, porque es una versión aprobadísima tanto por eruditos protestantes y católicos con respecto a lo que es este tema. En la gramática griega dice kai theos on logos, en lo que tú me estabas diciendo con respecto a San Juan 1.1. Kai theos on, no, perdón, kai theos en o logos. Theos no lleva artículo porque es predicado, no porque sea un Dios pequeño, o sea, con D minúscula. Es una regla de Cowell. En griego, un predicado nominativo que procede del verbo normalmente no lleva artículo. Mismo caso en Juan 1.6, 1.12 y 1.18, donde Teo sin artículo se traduce Dios en la traducción del Nuevo Mundo. Por eso te digo yo, es bien confuso, pues porque ustedes se basan en versiones adaptadas a tu doctrina. Porque si tú averiguaras cómo escribían en los primeros siglos lo que son tanto la Vulgata latina, la versión del oso, la del cántaro, etcétera, te vas a dar cuenta de que no se apega a nada lo que la traducción del Nuevo Mundo. Ahora vamos, con respecto a San Juan 20:28. Tomás dijo, mi Señor y mi Dios, pero en su apéndice, o sea, en tu Biblia, en la traducción del Nuevo Mundo, dicen que fue una exclamación de asombro dirigida al Padre, es lo que tú me estabas diciendo, ¿verdad? De que como que Tomás se estaba dándole la gloria a Dios que estaba en el cielo, pero no fue así. Vamos nuevamente a la refutación de la gramática. Dice, o Kyrios mou kai o Theos mou, literal, en español, el Señor de mí y el Dios de mí. Es vocativo dirigido a Jesús, no exclamación. Escucharon muy bien, Tomás se dirigió propiamente a Jesucristo en ese momento que Jesús le estaba diciendo, tócame y mete el dedo en mi mano. No fue exclamación. Si fuera el Padre, Jesús lo hubiera corregido por idolatría, porque acuérdate de que fuera de Dios no hay otros dioses. Y ese es un error que ustedes como testigos de Jehová, al decir que Dios, Jesucristo es con D pequeña, automáticamente caen en la idolatría, porque de Dios no hay fuera otros dioses. En San Juan 29, en el versículo 29, perdón, porque me has visto, Tomás, creíste. Jesús acepta la confesión y la alabanza. Acepta ser llamado Dios. En el Antiguo Testamento, solo a Yahvé se le llama Dios mío. Salmo 35:23. Tomás aplica a Jesús el título exclusivo de Jehová. Y te lo digo Jehová para que tú me entiendas, porque en realidad el título de Dios es Yahvé, ¿verdad? Pero ya, según el Nuevo Testamento, al Dios se le llamaba Kyrios. Y lo mismo pasa cuando la prima Isabel, cuando escucha la voz de la Virgen María, cuando va a la visita, le dice, ¿por qué la madre de mi Señor Kyrios viene a mí a visitarme? La misma prima Isabel le está dando el título de Dios al hijo que va en el vientre de la Virgen María. Sígueme, hermano. Aquí hay otra afirmación que estás haciendo. Kyrios, automáticamente, Señor, es como decir, si le dicen Señor, es Dios automáticamente. Pero vuelvo al mismo punto y nada más con esta pregunta me gustaría que me contestaras antes de continuar. Y me gustaría que fueras muy honesto. ¿Jesús cuando estaba pisando la tierra era hombre o era Dios? Como persona, era Dios y hombre. ¿Era los dos? Exacto. ¿Y por qué no sabía la hora y el día?
porque él no lo quería revelar a la humanidad porque no lo iban a entender. Ahora, también te hago otra pregunta. Cuando los Reyes Magos llegaron donde estaba Jesús y el niño, ¿lo adoraron o no lo adoraron? Es que obviamente en la traducción de ustedes, porque obviamente yo también tengo la traducción de la Biblia católica Félix Torres Amat, y dice lo adoraron. Exacto. O sea, obviamente. Sí, lo adoraron. Y en la traducción del Nuevo Mundo dice lo honraron. O sea, no concuerda lo que está. Y para eso tengo esta pregunta muy puntual. Ok, y fíjate bien lo que te voy a preguntar sobre lo que en su momento le preguntaron a Jesús, y si este criterio todavía aplica para él cuando estaba aquí en la tierra y cuando está en el cielo. La pregunta puntual es esta, para deslindar de cierta manera responsabilidad en cuanto a cuál es el pensamiento correcto. Esta es la pregunta. A Jesús le preguntaron, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? ¿Qué respondió Jesús? Amar a Dios sobre todas las cosas. Podría ser un poquito más específico porque la Biblia dice de diferente manera. ¿Tu traducción cómo dice? Es que dice que tienes que darle servicios a A ver, permíteme, vamos a buscarlo mejor. ¿Para qué andamos? Que sí, que tú. Yo aquí lo tengo ya, si quieres te lo leo. Maestro, ajá, sí, maestro, Mateo 22:36, maestro, ¿cuál es Exacto. el mandamiento más importante de la ley? Él contestó, ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y el más importante de los mandamientos. Ahora checa bien, checa bien. Estas palabras, siendo judío, vamos a ponernos en el tema de que él era judío, él lo entendía perfectamente y no podía haber contestado más acertado. Muy acertada la respuesta, acorde a lo que ya estaba establecido. Si hubiera dicho algo completamente diferente, nos hubiera sorprendido a todos. O sea, a nosotros, a mí, a ti. No, pero estaba correctamente respondido. Ahora checa bien. ¿Por qué este mandamiento lo obedeció como hombre? Lo amó a Jehová Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, al grado de dar su vida en sacrificio por toda la humanidad. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si yo hoy, estando Jesús ya en el cielo, le preguntara exactamente este mandamiento, ¿qué me respondería? Que Jesucristo, le ha sido dada toda la autoridad de parte de su Padre. Eso es lo que le dijo a sus apóstoles cuando ya estaba resucitado. E incluso, aunque no lo sabemos, ¿verdad? Porque no hemos estado presentes en el cielo, es una respuesta que ni tú ni yo creo que la podemos llegar a saber. Pero eso fue lo que le dijo Jesús a sus apóstoles. Toda la autoridad se me ha sido dada del cielo, ¿verdad? Sí, y eso estoy completamente de acuerdo. Y sobre esa base, sobre esa autoridad, que fíjate bien lo que te voy a decir, esa autoridad no la tenía. El Padre se la dio al Hijo, una vez completado el sacrificio. Ajá. Porque estamos hablando de lo que en su momento, antes de que ascendiera al cielo, fue lo que les dijo a los discípulos en Mateo 28, 19 y 20. Ahora, fíjate bien, este mandamiento es eterno, no va a cambiar, porque Jehová Dios sigue siendo el mismo. Y eso es a lo que yo voy. Jesús nos enseñó exactamente a esto, amar a Jehová con todo tu corazón,
nos puso el ejemplo de cómo amarlo hasta la muerte por amor a su nombre, a su propósito y a lo que representa como Dios. Ahora, este mandamiento no va a cambiar. ¿Por qué? Porque este mandamiento, si te das cuenta, aunque no lo dice la Biblia como tal, pero los ángeles también están sujetos a este mandamiento y lo hacen con gusto. Y están en el cielo y obedecen al Padre y lo aman, ¿sí? Jesús en el cielo, si yo le preguntara hoy, me respondería exactamente lo mismo. Entonces, cuando dices tú, Jesús es Dios y me enseña a amar a Jehová, a otra persona diferente a él, ¿dónde está su divinidad? ¿Y dónde está entonces ese mandamiento cuando dices tú, es que lo adoraron o le dieron honra? O sea, ponte de acuerdo, ¿este mandamiento aplica a Jesús? Y te lo voy a decir por qué. ¿Por qué ese mandamiento aplica a Jesús? Jesús es Dios porque la Biblia lo firma, mi hermano. ¿Verdad? Como te digo, lastimosamente tu traducción está aplicada para que peguen sus doctrinas. Los apóstoles lo adoraron y la iglesia también lo definió para proteger su salvación. Por eso es que están los concilios de Nicea, donde se condena la herejía de Arrio y de Nestorio, al igual también en el concilio de Éfeso 431, donde también se define la Teotocos, para defender lo que es la divinidad de Jesús. No para exaltar a la Virgen María, sino que para defender lo que es la cristología, que en ese entonces la ortodoxia nos estaba diciendo y nos enseña de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Yo soy, Éxodo 3:14, Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy, dijo Jesucristo a los fariseos. Entonces, a los judíos. Los judíos toman piedras porque entendieron la blasfemia. Lo puedes encontrar en el versículo 59, de Juan 8:59. Señor, Kyrios, Salmo 110:1, Filipenses 2:11, toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Pablo cita a Isaías 45:23, donde Jehová dice que toda rodilla se doblará ante él. Alfa y Omega, y lo que tú estabas diciendo, Alfa y Omega, Isaías 44:6. También lo podemos encontrar en Apocalipsis 22:13-16. Yo soy el Alfa y el Omega, yo Jesús, lo está declarando. Dios fuerte, Padre eterno, Isaías 9:6. Profecía mesiánica aplicada a Jesús en Mateo 1:23. Dios mío, Salmos 35:23. Juan 20:28, el que estamos, el cual parte del diálogo, dice, Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Jesús no lo corrige. Así que Jesús, las obras exclusivas de Dios, ¿por qué las hacía Jesús? Y no esperaba que Dios las hiciera, sino que Él actuaba y porque era Dios. Crea, Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas. Colosenses 1:16, en Él fueron creadas todas las cosas. Si creó todo, no es parte de lo creado. Segundo argumento para creer de que Jesús es Dios, perdona pecados. Marcos 2:5-7, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Le decían los judíos. Los escribas tenían razón. Jesús lo hace para probar que es Dios, en el versículo 10. Tercer argumento, resucita muertos con su propio poder. Juan 5:21, como el Padre levanta a los muertos, así también el Hijo. Juan 10:18, tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Cuarto, juzga al mundo. Mateo 25, 31, 46. El Hijo del Hombre se sienta en su trono de gloria a juzgar. Joel 3:12. Jehová juzga a las naciones. Entonces, para ya no hacer más largo este diálogo, mi hermano, como yo insisto, vamos a esperar que se siente el hermano ahí. Ok, hermano, a lo que se vayan, a que quiera subir también, sí, con gusto. Ok, mi hermano, para no hacer largo lo que es este diálogo, te voy a dar oportunidad para que digas tu último comentario y cierro yo pues para subir a otro. ¿Oíste? Sí, claro. Muchas gracias. Sobre todos estos textos que me estás marcando, debe de haber congruencia entre lo que afirma Jesús, todos los textos que me estás comentando. Obviamente, si yo no estudiara la Biblia, te diría, tienes razón. Estoy completamente de acuerdo con eso. Jesús es Dios y hombre. Sobre esa base, entonces, nada más choca
la comprensión de la escritura sobre este texto bíblico. Mira, son dos los que te quiero hacer muy, muy puntual. Te voy a marcar tres. Primero, Juan 20:17 dice que Jesús tiene Dios. Para empezar. Porque dices tú, es que estaba como hombre. Perfecto. Y luego dices, es que en Colosenses dice que Él es creador porque por medio de Él se hicieron todas las cosas. O sea, teniendo Jesús un Dios, entonces Él como Dios hizo todas las cosas. Pero fíjate, choca algo muy interesante. Y esto no puedes contradecirlo en lo que la Biblia dice. Fíjate, dice Juan. A ver, permíteme. Juan capítulo 7, versículo 16. Me estás afirmando que Jesús, siendo hombre, se dio todas esas categorías, pero aquí choca. Entonces Jesús les contestó, lo que yo enseño no es mío, sino del que me envió. Si Jesús es Dios, ese pensamiento de mandar a su Hijo, de todo el propósito de escribir la Biblia, de que fuera el Logos o el vocero de Dios, todas esas decisiones, argumentos y la forma de actuar de Dios, del Todopoderoso, del Padre, del Altísimo, entonces resulta que Jesús no tiene ninguna participación en la enseñanza, sabiendo que esa enseñanza ya estaba de antemano. O sea, todo lo que Jesús nos enseñó fue lo que ya en su momento, todas las profecías que decías de Salmos, de Ezequiel, de Daniel, de todos los profetas mayores y menores, ya estaba escrito. Y sin embargo Jesús dijo, lo que enseño no es mío, sabiendo que esa enseñanza ya estaba escrita y ya estaba definida. Por eso te digo que para mí Jesús, con estas palabras y con otro texto que con eso termino, Jesús no es Dios. Último texto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Te lo leo. Y aquí lo único que estoy afirmando es lo que Jesús en su momento le dijo a María Magdalena, antes de que Tomás dijera lo que tú dijiste. Es que es mi Dios. Pero aquí Jesús lo vuelve a confirmar. Dice, al que venza, lo haré columna en el templo de mi Dios. Ya nunca saldrá de ahí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. O sea, aquí ya no está hablando como hombre, ya está hablando en su posición celestial, ya fuera del plano de nosotros como seres humanos. Entonces, ahí es donde nada más choca. Y con esto termino. Si me permites, claro. Y gracias de veras por tu espacio. Eres muy amable, de veras que a veces son pocas las personas que se saben comportar. Y te admiro por eso. Esa enseñanza, y es a lo que yo siempre les he estado comentando, esa enseñanza que dices que Jesús es Dios, no produce en las personas que lo creen el deseo de hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, el católico promedio no conoce su Biblia, no la entiende, no la hace, y eso los descalifica solitos. ¿Por qué no llega la palabra de Dios, como dice el libro de los Hebreos, y dice Santiago,
que es como una espada de dos filos y llega y penetra y nos divide y hace que actuemos para hacer la voluntad de Dios. No hay congruencia. Si tú me dices, Jesús es Dios, no hay congruencia si lo afirmas y yo en lo que veo de lo que es el católico promedio, digo, es una enseñanza que no da frutos. Y eso es prácticamente algo que a mí me dice, algo no concuerda, ¿no? Esa enseñanza que predican y todo no da los resultados que se espera. Sobre todo porque el católico no predica, no sabe enseñar y no está capacitado para enseñar tan solo lo básico de la Biblia. Te lo agradezco mucho este pequeño espacio que nos das. Ya sabemos que es difícil, pero siempre se aprende. Siempre se aprende. Muchas gracias. Mi hermano, antes que te vayas, pues quiero darte lo último, ¿verdad? Con respecto a lo que tú acabas de decir. Con respecto a que Jesucristo, como Dios, como persona, que es diferente y que piensa por sí misma al Padre, porque nosotros no caemos en idolatría como los testigos de Jehová, en este sentido, porque no hay otros dioses fuera de Dios. Entonces, la misma versión del TNM, de la versión de los testigos de Jehová, la que tú te congregas, hablan de que Dios es un Dios pequeño. Entonces, automáticamente es como que Dios está creando otro Dios fuera de él. La Iglesia Católica, cuando nosotros decimos que en la Santísima Trinidad creemos en un solo Dios, en tres personas diferentes, es porque la misma Biblia da a entender, y los apóstoles así también lo enseñaron, de que ocupaban pronombres personales para referirse a lo que es al Hijo, al Espíritu Santo y al Padre. Y te lo voy a dar con la Biblia. En San Juan 17:5 dice, Padre, glorifícame tú, fíjate en el pronombre, tú, al lado tuyo. Jesús habla al Padre, no se habla a sí mismo. Hay un yo y hay un tú. En Mateo 3:16-17, el bautismo. El Hijo es bautizado, el Espíritu desciende, el Padre habla desde el cielo, este es mi Hijo amado, tres personas actuando a la misma vez. El Hijo, que está saliendo del agua, el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma y la voz del Padre que se escucha en el cielo. Mateo 28:39, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa. Voluntad humana del Hijo, dialoga con el Padre, que no es teatro, no es algo que en realidad nuestro Señor Jesucristo está derramando gotas de sangre solo por derramarlo, sino que Él, como persona humana, le está pidiendo fortaleza al Padre para poder pasar esa copa. Pero no lo está pidiendo de que como tú lo quieres hacer entender, de que si el Padre, sin la función del Padre, Jesucristo no actuara, sino que Jesucristo a la misma vez como persona también por Él mismo está pidiendo, porque es una persona diferente al Padre, pero con la misma sustancia de la divinidad del Padre. En Juan 5:32, otro es el que da testimonio de mí. Si Jesús y el Padre fueran la misma persona, el testimonio no sería de otro. Y puedo seguir, mi hermano, pero aquí no se trata de hacer un monólogo. Así que yo te agradezco mucho, que Dios te bendiga y que gracias por subir este like y cuando tú quieras también, aquí estamos para charlar. Te agradezco mucho, Walter. Okay. Saludos, estamos aquí. Saludos, cuídate hasta México. Gracias. Sí, cuídate. Gracias. Ok. Aquí la fe no tiene miedo de las preguntas más difíciles. Tenemos 2000 años de respuestas y una iglesia que no cae ni se rinde. La escritura, la tradición, el magisterio, los concilios, los santos, los mártires. Todo apunta a una sola verdad que hoy traemos hasta ti. No venimos con soberbia, venimos con la palabra. No venimos a pelear, venimos a iluminar. Amanecer con el evangelio, donde la fe tiene fundamento. Amanecer con el evangelio, apologética.
necesita. Los padres de la iglesia nos respaldan, los concilios nos dan claridad, eruditos de todas las tradiciones reconocen nuestra antigüedad.